Vamos rápidamente al libro de Abdías, Antiguo Testamento, profetas menores, el libro más corto del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Los que estuvieron la semana pasada, vimos esos detalles. Son solo 21 versículos. Está entre el profeta Amós y el profeta Jonás. Es un profeta difícil, ¿verdad? Como todos los profetas menores. Pero comienza Oseas, Joel, Amós y luego está Abdías. Vamos a leerlo una vez más, los 21 versículos, esta tarde. Dice así la palabra del Señor. La visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día del quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Desde el versículo 15 aquí en adelante son los versos que nos vamos a enfocar principalmente esta tarde. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el profeta Abdías, Señor. Gracias por todas las escrituras. Pero en esta tarde queremos darte gracias por habernos dado este libro para también aprender, Señor, las verdades que están ahí expuestas, que nos enseñan, que nos desafían, que nos dan esperanza también, Señor, y que nos ponen, nos recuerdan tus promesas y, Señor, nos recuerdan que no estamos solos, que tenemos promesas que son más allá de nuestro entendimiento, que son más allá, Señor, de esta vida terrenal y que podemos confiar y esperar en ellas. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos esta tarde para poder aprender de tu palabra, para poder reflexionar en nuestras propias vidas. Obra a través de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos convenza de pecado, obre en nuestros corazones y nos transforme a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Amén.
Bien, hermanos, la semana pasada entonces comenzamos con este estudio del profeta Abdías. Vamos a hacer una pasada muy rápida porque necesitamos tener un poco más de contexto, muy rápida, de algunas cosas que dijimos la semana pasada. Yo traje una presentación hoy día porque la semana pasada hablamos de que importante sería de repente poder ver en una línea de tiempo dónde estamos parados en este momento, así que principalmente mi interés era poder mostrarles algunas cosas que hablamos acerca de Edom. Recordemos rápido, el autor es Abdías, el profeta, su nombre significa siervo de Dios o siervo de Jehová, su ubicación en la Biblia ya lo hemos dicho, el tema central de este libro es el juicio de Edom y la restauración de Israel. Todo esto lo vimos la semana pasada, por eso estoy haciéndolo muy rápido. Nos hicimos la pregunta, ¿quién es Edom y cuál es su relación con Israel? La respuesta, bueno, dijimos un poco acerca de esto. Si ustedes ven aquí en este mapa, lo celeste y lo amarillo es el pueblo de Israel. Ya cuando el reino se estableció, estos eran los límites del reino. Los que recuerdan o saben un poco más de la historia bíblica sabrán de que después de Salomón el reino se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Lo que vemos en celeste, allí es el reino del norte, y lo que vemos en amarillo es el reino del sur. Cuando nosotros miramos los libros de los reyes, los libros de crónicas, lo que vamos a ver son los reyes. Algunos son reyes de Judá, otros son reyes de Israel. Y la ubicación en este caso de Edom, que eso es lo que quería resaltar aquí, está justamente debajo del reino de Judá. Nosotros dijimos que Abdías está profetizando al reino del sur, o sea, al reino de Judá, los que están en amarillo. Notemos que son los vecinos más cercanos, los vecinos directos de Judá. La roca, las fotos que vemos al lado, son fotografías de lo que era Edom. Recuerda las palabras del Señor del juicio en los primeros versículos. Tú que estás en una peña, ¿verdad? En el versículo 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, o sea, entre medio de las montañas rocosas, era donde Edom vivía. En tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? De ahí el Señor dice que Él los iba a derribar. Entonces esta es algunas imágenes de donde quedaba Edom, porque dijimos la semana pasada y volvemos a decir hoy día, Edom como nación desapareció para siempre, porque el juicio del Señor que Él ha profetizado en este libro se cumplió. No quedaría nada parado en el sentido de ellos como una nación. Y asimismo fue lo que sucedió con Edom. ¿De dónde nace Edom? Bueno, hice un pequeño dibujo para poder, una pequeña gráfica para poder mostrarles. Esaú y Jacob en Génesis 25, ya lo vimos la semana pasada. Esaú, ahí vemos a Jacob dándole ese guiso rojizo que dice la Escritura, por la cual Esaú vendió su primogenitura. De Esaú, de los lomos de Esaú, nació la nación de Edom. O sea, cuando hablamos de Edom, estamos hablando de Esaú, de uno de los hijos de Isaac. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de Jacob. Ustedes van a ver que la profecía de Abdías está enfocada a Judá, está hablando, o sea, está enfocada a Edom, pero dice cuando tu hermano o cuando Judá estaba siendo destruida, no recuerdo las palabras exactas. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Jerusalén quedaba en el reino del sur, o sea, en Judá, ¿ya? Y a pesar de que Judá, yo a veces en el estudio voy a utilizar la palabra Israel para referirme a Judá, en este caso lo voy a usar de manera indistinta, a pesar de que el reino del norte era el que se le denominaba Israel. Ya no quiero confundirlo demasiado con eso, pero quiero más o menos que ustedes vean esta gráfica. Se me perdió la diapositiva de la línea de tiempo. Creo que la tengo en la otra. En esta línea de tiempo
nos muestra algunos sucesos históricos que son importantes para poder entender los libros del Antiguo Testamento en general, hermanos. Yo les decía la semana pasada que a veces se discute de cuándo está profetizando Abdías, si lo está haciendo en una fecha temprana o tardía. Nosotros dijimos que vamos a ubicar al profeta Abdías aproximadamente en este lugar. ¿Ya? Ahí voy a hacer un cuadrito para que usted identifique dónde vamos a poner la profecía de Abdías. En el año 722, el reino del norte cayó por Asiria. El imperio asirio conquistó y destruyó completamente el reino del norte. Lo destruyó. Dice la escritura que este imperio asirio luego fue destruido también más adelante por los babilonios. Ahí si ustedes ven, luego en el 612, no vamos a ver todos los detalles de la línea de tiempo. Aquí estos mismos asirios que conquistaron y que destruyeron el reino del norte fueron también destruidos ellos por Babilonia. Luego Babilonia, ¿ya? Hermano, todo esto es historia bíblica que usted la puede corroborar a la luz de las Escrituras y también relacionada con la historia universal. ¿Ya? Este Nabucodonosor existió en la historia. ¿Ya? La Biblia es un relato histórico verdadero. La Biblia es inspirada por Dios y todo lo que afirma es verdadero. ¿Ya? Luego de eso, en el 605 comenzó un proceso podríamos decir, el inicio de la cautividad del reino del sur, de Judá. Toda esta cautividad que comenzó en Judá era por causa de su pecado, por causa de haber desobedecido al Señor, de haber abandonado sus mandamientos, y el Señor les dijo que los iba a castigar por medio de Babilonia. En esta primera deportación, o sea, se llevaron a un grupo de judíos a Babilonia, está Daniel y sus amigos. Cuando usted lee Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, este grupito de creyentes se fue en esa primera deportación de Babilonia. En la segunda deportación, en el 597, 98 aproximadamente, hubo un segundo grupo que se fue cautivo a Babilonia, que está acá, ¿verdad? La segunda deportación, aquí. Si no me falla la memoria, algunos dicen que Ezequiel debe haberse ido en esta segunda deportación. Y luego una tercera deportación, o sea, una tercera cautividad, que es el momento del último grupo y en donde se destruye el templo. Aquí es donde sucede por lo cual el Señor está juzgando a Edom. Por los pecados que cometió Edom, los cometió aquí. Cuando el templo fue destruido, cuando Jerusalén fue saqueada, entonces fue donde este pueblo de Edom cometió los pecados por los cuales el Señor lo está juzgando en este libro de Abdías. Abdías está profetizando aquí, dijimos, pero está profetizando sobre los acontecimientos que sucedieron aquí. Los terribles acontecimientos que sucedieron aquí. Ya vimos algunos versículos de Lamentaciones donde veía lo que sucedía. Las mujeres eran violadas, los niños eran matados, los jóvenes asesinados, sangre por todos lados. Era un día de terror o días de terror, y ahí estaba Edom haciendo por lo cual el Señor lo castigó, que fue lo que vimos la semana pasada, y que voy a volver a mi presentación original. Algo interesante aquí, hermanos, miren en la línea antes de que la cierre. Es que aquí está Zorobabel, por ejemplo, que el pastor nos estuvo enseñando sobre Ageo, ¿verdad? Y alguna profecía sobre Zorobabel. Ahí está Zorobabel cuando después que fue llevado cautivo a Babilonia, el Señor le permitió volver a su nación. ¿Ya? Y ahí es donde, en ese proceso en el cual Ageo profetizó también. ¿Ya? Volvamos a nuestra presentación posterior. Y ahí es donde Edom cometió los pecados por los cuales el Señor lo está inculpando en esta profecía. ¿Ya? Recuerden que los pecados dijimos que eran tres tipos de pecados: pecados por omisión, o sea, lo que él no hizo, ¿ya? Mientras los enemigos de Judá, que era su hermano, recordemos que aquí la nación de Edom era su hermano,
Ellos vieron cómo pasaba la gente, cómo pasaban los babilonios y cómo destruían, mataban y sucedían todos los males que ya hemos descrito, y ellos no hacían nada. Decían, bueno, nosotros no lo estamos haciendo, nosotros no somos culpables de esto, pero no hacemos nada. No defendió a su hermano, no ayudó contra su hermano, sino todo lo contrario. Además de los pecados de omisión, él cometió pecados de comisión, que le llamamos. Lo que sí hicieron, ellos fueron hacia Jerusalén, se aprovecharon de las circunstancias de su hermano y saquearon las ciudades, robaron, mataron a los que quedaban, y a los que ellos, algunos los tomaban que estaban escapando y los llevaban a sus enemigos. O sea, los entregaban a los babilonios para que se los llevaran. Y lo tercero, un pecado de actitud. Constantemente el Señor en esos versículos dice, no debiste, no debiste, no debiste. ¿Ya? Y la actitud que tuvieron ellos fue de alegrarse de la desgracia de su hermano. El juicio, recordemos, el juicio sobre Judá era un juicio justo. Dios había prometido que eso iba a suceder para castigar al pueblo, pero Dios está aquí llevando a juicio a Edom por causa de la actitud, de alegrarse por el dolor, por la desgracia de su hermano. Ese es el pecado que él cometió. ¿Y dónde sucedió eso? Recordemos, en el momento en el cual fue destruido el templo de Jerusalén, donde la ciudad de Jerusalén fue asediada, y que fue la mayor destrucción que recibió, donde finalmente el reino de Israel fue llevado cautivo, el reino de Judá, perdón. Bien, y ahora ya pasamos, habiendo hecho un muy rápido resumen de lo que vimos la semana pasada. Si usted no ha visto el estudio, está en la página, en el YouTube de la iglesia, para que pueda a lo mejor entender mucho mejor lo que estamos diciendo acá. Ahora vemos tres cosas, tres elementos a lo largo de los versículos que quedan, desde el versículo 15. Recordemos que la primera parte dijimos que era el juicio, la declaración del juicio de parte del Señor sobre Edom. Ya Dios implacablemente dijo que los iba a destruir, que los iba a castigar, que iban a desaparecer para siempre por causa de lo que había hecho en contra de su hermano. La segunda parte eran los pecados que habían cometido, que fue lo que vimos recién, el pecado que cometió Edom en contra de su hermano. ¿Me puedes traer un vasito de agua, por favor? Ay, pensé que era del domingo. Gracias, hermano. Pero en el versículo 15... pareciera ser como una especie de cambio y amplía el asunto. Esta carta profética no solamente, o este libro profético, no solamente está haciendo una profecía en contra de Edom, sino que está haciendo una profecía mucho más amplia, que es lo que vamos a ver ahora. Versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán, engullirán y serán como si no hubiera sido. Aquí Abdías utiliza un concepto, el día de Jehová. ¿A qué se refiere este día de Jehová? Los profetas menores, si usted lee los profetas menores, se va a encontrar, y los mayores también, pero constantemente en los profetas menores se ve mucho más enfático. Usted se va a encontrar con este término, el día de Jehová o el día del Señor. Y no está haciendo referencia al día del Señor como nosotros lo usamos el día de hoy, ¿verdad? O como lo usa Apocalipsis en el capítulo 1 del día del Señor para referirnos al día domingo, el día de reposo cristiano o el día en el que la iglesia se reúne. Sino que el término, el día de Jehová, hace referencia a un juicio. No es uno de los días de Jehová, sino que está haciendo referencia a el día de Jehová en particular. O sea, a un día en el cual Dios va a hacer un juicio. Y dice aquí Abdías que en este juicio Él va a juzgar a todas las naciones. Mire lo que dice Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor y ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este es un día terrible, un día temible, un día de indignación de Dios, un día del ardor de la ira de Dios. Ezequiel capítulo 30, versículo 3, dice, porque cerca está el día,
Cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo, de las naciones será. Día nublado, día de castigo, de las naciones será. Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Nota los términos, los calificativos que utiliza para este día de Jehová: grande, terrible, de indignación, de castigo, día nublado. Es un día terrible. También este día de Jehová es llamado el día de la venganza. Isaías capítulo 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. El día de Jehová es aquel día en el que el Señor retornará por segunda vez. Nosotros siempre pensamos en la segunda venida como el día en el cual el Señor va a venir a buscar a su iglesia, ¿verdad? Y está bien que recordemos eso. Pero el Señor, cuando venga en su segunda venida, ese va a ser el día de Jehová, el día del Señor. Y va a ser un día terrible, un día temible, un día de gran dolor. Y es lo que Abdías le está diciendo. En este caso está comparando lo que va a hacer con Edom, eso mismo que, de alguna manera, eso mismo que yo voy a hacer con Edom, lo voy a hacer con todas las naciones. Porque cercano está el día de Jehová, dice, sobre todas las naciones. El día de Jehová es un día de justicia. Versículo 16, del versículo 15, la segunda parte, dice: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El día de Jehová, el día del Señor, es un día de juicio. Es un día en el que el Señor va a juzgar todas las cosas. Tengo problemas con mis hojas. Sí, tengo mucha hoja. Sí, se hace. No, pero aquí me acomodo. Estoy haciendo mucha tabla ya. El día de Jehová es un día donde el Señor va a retribuir a los pecadores. El Señor va a retribuir con justicia las obras de las personas, las obras de las naciones. Eso le está diciendo Abdías al pueblo de Edom y también al pueblo de Israel. Es un juicio, el día en el cual el Señor va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Nosotros pensamos en la palabra recompensa como las cosas buenas, ¿verdad? Voy a recibir una recompensa, pero las recompensas son de acuerdo a las obras, a los hechos. Y en este caso el Señor está haciendo referencia a recompensas de los pecados. El día terrible de Jehová es un día en el que Él va a juzgar con un terrible juicio. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mire las palabras durísimas que utiliza el Señor. A destruir a los que destruyen la tierra. Creo que lo decíamos la semana pasada. A veces nos cuesta pensar en este tipo de Dios. Tenemos una tendencia natural a pensar en Dios como el Dios de amor, el Dios de misericordia, y que está bien. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso, pero también Dios es un Dios justo. Y este Dios justo está diciendo acá que un día va a venir y va a juzgar todas las cosas. Él va a poner en la balanza las obras de las naciones y va a juzgarla conforme a ellas. Este es un día de justicia, es un día de retribución. Por eso es que el calificativo que usa es un día terrible. Porque, hermanos, ¿cuáles son las obras de las naciones? ¿Cuáles son las obras de todas las personas? Son pecados. Todos los hombres pecan, todas las naciones son pecadoras. Por lo tanto, el día de la retribución, el día de la justicia de Dios es un día terrible para el mundo. Es un día de juicio, de castigo, y también es un día de venganza. El Señor dice que Él va a vengarse
en ese día. Dios es justo, hermanos, y Dios manifiesta su ira y su poder sobre las naciones, y un día Él lo va a hacer. Edom era solo una sombra o una forma de mostrar lo que vendría. De alguna manera el Señor le está diciendo al pueblo de Judá: miren todo lo que yo voy a hacer con este pueblo, con esta nación de Edom. La voy a destruir para siempre. Pero esto es solo un anticipo de algo más terrible que va a suceder un día, el día de Jehová. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Si alguien lo puede buscar, hermanos. Este no lo tengo anotado. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Versículo 11. Si alguien lo puede leer, hermanos. Emanuel. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Siga, hermano, hasta el 16. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él abrirá con vara de hierro. Y empieza a inhalar el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Ve lo que está relatando? Algunos nos acordamos de la canción, no sé si a algunos les pasa cuando lee este versículo, pero está hablando del Señor pidiendo a juzgar a las naciones. En su boca había una espada de juicio, de castigo para las naciones. Insisto, eso nos cuesta pensarlo, hermanos, pero es algo que debemos razonar y que debemos pensar y en lo cual debemos meditar. Hay un juicio sobre las naciones. Mire, Isaías 63. Dice, ahí en Apocalipsis habla acerca de pisar el lagar. Mire lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Mire la pregunta que le hacen. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Ponga atención a las palabras. Y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es difícil leer este tipo de textos y no sentir un grado de temor. Le están preguntando, ¿por qué tus ropas son rojas? ¿Por qué están manchadas? Y la respuesta es que él pisó el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para molerlas. Él está haciendo una figura sobre eso y está diciendo que él pisó a las naciones y sus vestiduras están manchadas de sangre por causa de su juicio y la manifestación de su ira. Es terrible, hermanos. Esto está haciendo referencia al día de la venganza de Jehová. Ahora, luego de decir y de decirles que el día de Jehová ha de manifestarse, de que el día de Jehová en el cual Él va a pagar conforme a las obras de cada uno y conforme a la retribución, mire lo que sigue diciéndole luego al pueblo de Judá. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Habla acerca de un juicio sobre todas las naciones, pero luego hace un salto y dice que el pueblo del Señor será restaurado.
En el monte de Sión habrá un remanente que se salve. El monte de Sión está haciendo referencia al templo, a Jerusalén, a la presencia del Señor manifiesta en medio de su pueblo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa o cosas que se queman fácil. Y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, juicio de Dios, el día de Jehová, las naciones serán destruidas, pero le dice ahora a Israel, a Judá, que el Señor los restaurará. Pregunto, ¿eran los israelitas, los judíos, mejores que los sedomitas? ¿Eran mejores que los sedomitas? ¿Por qué estaban cautivos en Babilonia el reino del sur de Judá? ¿Por qué estaban cautivos? Habían caído una y otra vez en la idolatría, habían abandonado una y otra vez a su Dios, habían fallado una y otra vez a su Señor, aquel que los había rescatado, los había sacado de Egipto, y ellos una y otra vez le habían fallado. ¿Es acaso mejor Judá que Edom? ¿Es acaso Judá mejor que las naciones? No, hermano, no lo es. No lo es. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón, si el día de Jehová ha de manifestarse para pagar conforme, de manera justa, una retribución justa a todas las personas, a todas las naciones, porque cuando habla de naciones no habla de países en sí, sino lo que quiere decir es lo que agrupa una nación, que son las personas? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no? Porque el Señor se acuerda que hizo un pacto con esta nación. En Génesis capítulo 22, 17, el Señor vuelve a afirmar o reafirmar el pacto que Él hizo con Abraham. De tu simiente, a través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Los que te bendijeren, yo los bendeciré. Los que te maldijeren, yo los maldeciré. Dios se acuerda que hizo un pacto con este pueblo. Dios se acuerda que le hizo una promesa a este pueblo. Por lo tanto, todas las naciones serán juzgadas. Pero hay una promesa de restauración y de levantamiento para el pueblo que Dios escogió por medio de la promesa que le hizo a Abraham. ¿Se acuerda cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto? Dice que el pueblo oró al Señor. Pero dice que cuando el pueblo oró, Jehová se acordó de su pacto, del pacto que él había hecho con este pueblo y le envió a Moisés como su libertador. Dios hizo un pacto con ellos. Dios tenía una promesa establecida. Dios tenía un plan, un propósito establecido a través de esta nación. Isaías 48, versículo 9 al 11, hace referencia a la razón por la cual el Señor no destruye a Judá, no destruye a Israel, no destruye a este pueblo que ha sido rebelde, desobediente, quejumbroso una y otra vez. El Señor les dice, Isaías 48, versículo 9, el Señor les dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios había empeñado su nombre con Abraham. Dios había dicho que de él levantaría una nación, un pueblo, para sí, y que a través de él, a través de esa simiente, vendría la bendición a todas las naciones. Y nosotros sabemos por el libro de Gálatas que la simiente por medio de la cual vendría es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice, no dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino a la simiente para referirse de manera particular a uno, a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La razón por la cual Dios no destruye a esta nación es porque Él hizo un pacto, porque Él tiene una promesa y porque Él, amor a su propio nombre, Él no va a destruir a aquellos que Él escogió, porque Él empeñó su nombre. Romanos capítulo 9, versículo 6 nos ayuda también a comprender un poco más esto.
Otra vez estas dos naciones, Edom e Israel. 9, 6 al 10. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Está citando a Génesis, capítulo 35. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién era Jacob? Israel. ¿Quién es Esaú? Edom, en nuestra profecía. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, la única razón por la cual Dios está prometiendo restauración a Israel es porque Dios hizo una elección. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estas naciones nacieran, desde antes Dios había hecho una promesa. Y que a través de ella vendría el Salvador de este mundo. Hermanos, ¿somos nosotros mejores que Edom? ¿Eres tú mejor que Edom? ¿Eres tú mejor que Israel y que todas sus rebeliones? Hermanos, si tú has venido al conocimiento, a la salvación del Señor, si tú eres un creyente, un servidor de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, no es porque tú seas mejor que otros. Si la ira, el día de Jehová y el día de la ira no es un día terrible para ti, sino un día de esperanza y de gloria porque nuestro Salvador vendrá por nosotros, no es por tus obras, no es porque seas mejor que la nación de Edom, es por la elección, por la infinita misericordia del Señor sobre su pueblo. Y esta elección y esta salvación y esta misericordia que Dios tiene con Israel al prometerle una restauración, y ojo, no quiero meterme a la profundidad de esto, pero quiero que usted entienda que esa promesa de restauración que Dios le está dando a Judá aquí es una promesa que tiene un cumplimiento físico inicial, que es cuando ellos retornan a Jerusalén, vuelven a su pueblo, pero tiene una trascendencia mayor. Tiene que ver con su pueblo, con el pueblo del Señor, el cual se manifiesta completamente o con más claridad en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Pablo aquí en Romanos 9, que acabamos de leer, dice que no son israelitas los que lo son en la carne. No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que son conforme a la promesa. Aquellos que están en Cristo, todos aquellos que están en Cristo pueden sujetarse de esta promesa de restauración y de esta promesa y de la confianza de que el juicio, el día de Jehová que ha de manifestarse un día, no caerá sobre tus espaldas. Pero no puedes olvidarte de esto, no podemos olvidarnos de esto. La razón por la cual no la recibimos, la razón por la cual no recibimos la retribución es porque esta elección fue hecha, pero además porque la justicia de Dios fue cumplida en esta elección. Dios es justo, ¿sí o no? Dios ha prometido que en el día de Jehová, en su día, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no nos castiga a nosotros si Dios es justo? Si Dios es justo, ¿por qué no nos castiga? No se trata solo de decir, bueno, Dios nos dijo, bueno, yo los voy a elegir y les voy a elegir que a ustedes no les voy a derramar la ira. No funciona así. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo. O sea, el juicio, el castigo, el día de Jehová, el día del Señor que merecen todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que son creyentes, que son servidores del Señor, que son parte del pueblo del Señor,
Ese día de Jehová sucedió un día. El castigo que nosotros merecíamos, el día del Señor para nosotros, ya sucedió. Sucedió en la cruz. Jesucristo el Señor, todo lo terrible que usted, y eso que solo vimos un par de versículos aquí, todo eso terrible que vimos, el día de la venganza, el día del juicio, el día del castigo, el día de la retribución, ese día para nosotros sucedió en la cruz. Jesús murió en una cruz para recibir el castigo y la ira de nuestro pecado. Él recibió la ira de Dios. Ese fue el día del Señor para nosotros. Él recibió el castigo y nosotros recibimos su justicia. Por lo tanto, hermanos, esta promesa de restauración para Israel es igual que para nosotros. El Señor le está prometiendo una restauración para el Israel verdadero, no para solo los descendientes de la carne, sino para aquellos que realmente están aferrados a la promesa, para aquellos que confían en el Mesías, en el Salvador, aquellos que siguen y sirven al Señor con todo su corazón. La razón de la restauración de Israel es que un día vendría un Mesías, vendría un Salvador que moriría en la cruz y pagaría por sus pecados. No hay otra razón por la cual el pueblo de Dios no recibe el castigo, el juicio, este día terrible en el cual nosotros merecemos. Entonces, necesitamos estar escondidos en Cristo. El día de Jehová es un día terrible para aquellos que no están en Cristo. El día de Jehová es un día de retribución para aquellos que confían en sus obras. Pero el día del Señor, el día de Jehová es un día de esperanza, de luz, es un día de gozo para aquellos que esperamos la promesa de nuestra salvación. Si no estás en Cristo, si todavía no te has arrepentido de tus pecados y confiado en el Señor Jesucristo, tú estás expuesto al día de la ira, al día de Jehová, al día del Señor. Y necesitas arrepentirte y aferrarte a la simiente de Abraham, al Salvador de este mundo, a la descendencia de los hombres, a Jesucristo hombre, el único intermediario entre Dios y los hombres para el perdón de nuestros pecados, para que la ira que tú mereces la recibas por la fe, la justicia en realidad, y creas por la fe que Jesús recibió la ira que tú merecías. Solo así puedes librarte de esta ira venidera. Cuando cristiano en el progreso del peregrino es confrontado por evangelista le da un pergamino y ese pergamino dice solo una cosa: huye de la ira venidera. Él huyó de la ciudad de la destrucción, porque eso es lo que viene sobre este mundo. Ahora, luego de eso, luego de que Él va a juzgar a las naciones y va a restaurar a su pueblo, termina diciendo, versículo 21 de este libro: el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Lo que Dios está recordándole al pueblo del Señor en esta profecía, le dijimos la semana pasada y les recuerdo nuevamente, de que este libro no está siendo enviado a Edom. Es una profecía de juicio contra Edom, pero no es un libro para Edom, es un libro para el pueblo del Señor. Entonces este libro tiene que provocar algo en estos creyentes que están recibiendo esta profecía, leyéndola, que está en su libro santo, en las Santas Escrituras. Y el Señor les quiere recordar que al final de todas las cosas, que en medio de la injusticia de este mundo, que en medio de la persecución, que en medio del dolor, que en medio de la traición, que en medio de las burlas de Esaú, las burlas de las naciones vecinas y de todo eso que ellos habían experimentado, que a pesar de la cautividad en la que ellos se encontraban en ese momento, porque ellos estaban cautivos en Babilonia, a pesar de todo eso, al final de todo, Dios juzgará a las naciones, restaurará a su pueblo y establecerá su reino para siempre. Establecerá su reino para siempre. Apocalipsis, capítulo 11,
versículo 15, mire lo que dice. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza para el pueblo de Israel, la esperanza que da el profeta Abdías. Dios juzgará a Edom por causa de los pecados que él cometió. Pero ese juicio contra Edom es solo una muestra de un juicio final, que es el día de Jehová, el día del Señor, en el cual Él restaurará a su pueblo y Él reinará para siempre. Recuerda las palabras cuando el Señor Jesucristo en sus parábolas, enseña en las parábolas del reino, cuando dice que Él tomará y llegará al campo y tomará y cosechará el trigo y separará la cizaña del trigo y quemará y enviará a quemar toda la maleza. El Señor estaba refiriéndose a este tiempo, en el tiempo en el cual establecerá su reino para siempre. Él tomará a los suyos, destruirá a todos los pecadores que no están y que no se han refugiado en Jesús. Por eso es tan urgente el mensaje que predicamos. Por eso es tan importante y tan trascendente el mensaje que predicamos. Porque la gente necesita escuchar que hay esperanza para su condición, que tienen un problema con Dios, que el día de la ira viene y que necesitan arrepentirse y seguir al Señor Jesucristo. No necesitan unirse a una sociedad o a un tipo de organización, necesitan seguir al Señor Jesucristo y como consecuencia, por supuesto, serán partícipes de la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto y ya habiendo hecho un repaso por el libro, quisiera terminar con dos cosas medias largas. ¿Cómo estamos en la hora? 15 minutos tengo, creo. Quiero terminar con dos cosas. Primero, la primera es, este pueblo de Israel recibe esta profecía. ¿Qué cosa causa en el pueblo? ¿Qué cosa produce o qué significan las palabras de Abdías para Judá al recibir la profecía? Podemos decir algunas cosas rápidas. Primero, es esperanza. Recordemos que el pueblo está cautivo otra vez, alejados del templo, de su ciudad. El Salmo 137 que leímos la semana pasada, en sus versos iniciales, habla acerca de cómo ellos se sentaban a orillas de los ríos en Babilonia y recordaban la belleza, recordaban el templo, recordaban su ciudad, recordaban su relación con Dios a través del templo. Y lloraban allí, dice. Y lloraban y se angustiaban, esperando el día de la redención, esperando el día de la restauración. Estas palabras le renuevan y fortalecen la esperanza al pueblo. Un día serán restaurados. Un día Dios juzgará a sus enemigos, aquellos que se estaban riendo de ellos. Ese Edom que los miraba y se hacía el loco y decía, no sé lo que está pasando acá, que cuando vio que ellos estaban siendo destruidos, se aprovechó de su hermano, se metió a la ciudad, les robó, que mató a los que estaban escapando, que entregó a los que huían. Todos ellos que los humillaron. Piensen en la condición en la cual el pueblo se encontraba, totalmente humillado, totalmente en lo más bajo, pensando que quizás no habría esperanza. Pero el Señor envía estas palabras y dice, tranquilo, yo voy a juzgar un día a todas las naciones. Yo voy a juzgar a todos los que te han hecho mal. Yo voy a pagar retribución de pecado por su pecado a todos los hombres y voy a restaurarlos a ustedes y los voy a devolver al lugar en el cual ustedes deben estar, en el monte de Sión, en el lugar en el cual tienen una plena relación conmigo. Obviamente esa profecía tiene una trascendencia que ellos no entendían, pero que nosotros al ver ahora desde atrás, desde el futuro, para ellos podemos mirar y ver que esto significaba tener una comunión plena con el Señor aquí, ahora y luego por la eternidad, luego de la segunda venida. Entonces estas palabras producen esperanza en el pueblo, producen confianza, producen paz, tranquilidad para seguir enfrentando las dificultades que ellos estaban enfrentando. Les produce fortaleza para soportar el dolor, de estar alejados de sus seres queridos, de haber visto la muerte de los que ellos amaban. Les produce esperanza. Ahora, ¿qué significan estas palabras para nosotros? ¿Qué significan estas palabras para nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros de este libro de Abdías?
Bueno, podemos decir que aprendemos lo mismo que ellos, pero vamos a decir algunas cosas extras. Primero, podemos aprender del libro de Abdías de que tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo. Note y recuerde que Dios está juzgando de manera particular a Edom aquí por causa del trato que él tuvo con su hermano, por la violencia o por la injuria contra tu hermano, dice el versículo 10. Desaparecerás para siempre. La razón por la cual él lo está juzgando es porque él fue indiferente y se aprovechó de su hermano y no hizo nada para ayudarlo. Esto nos recuerda que tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo, con el otro, prioritariamente con nuestros hermanos, pero no solo se limita a nuestros hermanos, sino a todas las personas, con nuestro prójimo, al amor y el cuidado también por los demás. Insisto, prioritariamente por los de la familia de la fe. Un cuidado mutuo. Tenemos una responsabilidad los unos con los otros. También tenemos que comprender a través de este texto, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre va a haber un conflicto entre dos simientes o dos naturalezas o dos naciones, si lo queremos llevar a cómo se ve en el libro de Abdías. Siempre va a haber un conflicto entre dos reinos. Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor, hablándole a la serpiente, lo profetizó. Pondré enemistad entre tu simiente, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Tú le herirás, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una batalla entre dos reinos a lo largo de toda la historia de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Y este conflicto se ve reflejado aquí, Edom y Israel. Uno era la simiente de Satanás o la simiente de la serpiente y otro era parte de la descendencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice que el mundo nos aborrecerá por causa de creer en Él, por causa de amarle. Entonces tenemos que comprender que esto es una realidad de todos aquellos que confían en el Señor. El mundo os aborrecerá. Si ustedes fueran del mundo, dice el Señor, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo. Por lo tanto, el mundo los va a aborrecer. Sufrirán persecución. El dolor, la persecución es parte de ser un creyente, es parte de ser un seguidor del Señor. Si tú no comprendes eso, hermanos, no has entendido completamente lo que significa ser un creyente. Ser creyente significa estar sujeto a la persecución, significa estar sujeto a la humillación. El Señor, dice la palabra, que nos ha concedido no solamente que creamos en Él, el apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, sino además que padezcamos por causa de Él. ¿Por qué? Porque hay una batalla entre dos simientes. Hay una batalla constante entre dos reinos que un día se va a acabar cuando Apocalipsis dice, ha caído la gran Babilonia, ha caído esta ciudad. Ese día se acabará para siempre esta batalla, pero mientras estemos en esta tierra, esta batalla será constante y nosotros estamos metidos en esa batalla. No es Edom, pero quizás es un compañero de trabajo que te avergüenza por causa de que eres un cristiano. Quizás es un jefe o un lugar donde trabajas donde no eres promovido, no eres considerado porque saben que eres un cristiano. Quizás son tus amigos, a los que son jóvenes, a los que son niños. Quizás son tus amigos que saben que eres hijo de una familia cristiana, que te avergüenzan o que te molestan por causa de eso. Quizás son cosas tan sencillas como esa o como grandes traiciones o persecuciones, como pasa en otros lugares. Nosotros no tenemos estas grandes persecuciones, pero nuestros hermanos que están en China, en otros países de gran persecución, ellos están enfrentando esta batalla de dos simientes. No es Edom, pero es el mismo espíritu que estaba en Edom, ahora tratando de dañar a los hijos del Señor. Esta batalla será para siempre entre aquellos que siguen y sirven al Señor. Estas son palabras de aliento. Las promesas que están escritas en este libro de Abdías son palabras de aliento para nosotros por causa de esto. Cuando nosotros vemos las injusticias de este mundo y decimos ¿hasta cuándo va a suceder esto? Tenemos que recordar las promesas. Un día el Señor va a juzgar a todas las naciones. Un día el Señor va a juzgar todas las maldades. Un día el Señor va a venir y las injusticias se van a acabar. Cuando enfrentamos las humillaciones de este mundo, el Señor nos recuerda, lleva el agravio, experiméntalo.
Los hombres que eran martirizados en los primeros siglos se alegraban cuando eran llevados al martirio y se sentían honrados por causa de que eran tomados como dignos de recibir el martirio. Ellos entendían que era un honor sufrir por la causa de Cristo. En medio de las aflicciones, en medio del dolor de este mundo, en medio de las traiciones, en medio de las personas que te hacen daño o te hacen mal, Dios tiene una promesa de que un día Él va a juzgar todas las cosas, de que un día Él va a someter a justicia todas las cosas. Ahora usted dirá, bueno, entonces vamos a esperar que caiga el juicio y voy a estar constantemente preocupado de que ese juicio caiga sobre esta persona que me hizo mal. Bueno, la palabra del Señor no dice que debamos actuar así. El Señor Jesucristo, hablando acerca de cómo debemos actuar frente a nuestros enemigos, frente a los que nos hacen mal, porque eso va a ser una realidad. Jesús lo asume. Nos dice si es que Jesús asume que vamos a tener personas que nos odien, vamos a tener gente que nos va a hacer daño, vamos a tener gente que nos va a perseguir. Y Él dice, ¿oíste que fue dicho en Mateo 5:38? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban los fariseos, no lo que enseñaba la ley del Señor. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa última parte no aparece. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Hay una batalla entre dos simientes. Vamos a recibir persecución, humillaciones, vamos a ver injusticias, vamos a sufrir aflicciones, vamos a ser desilusionados, traicionados por personas. Pero lo que el Señor nos está mandando acá es que debemos amar a nuestros enemigos, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos hacer bien a los que nos aborrecen y debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hace también el mundo? Amar a los amigos, hermano, todos lo hacemos, es fácil amar a los amigos. Pero amar a los enemigos no es fácil. Este libro de Abdías nos desafía a entender la promesa de que un día Dios va a juzgar a todas las personas, a todas las naciones, conforme a sus obras, pero no nos hace un llamado a gozarnos en el sentido del disfrute de alegrar o alegrarnos del mal que le va a acontecer a las personas, sino más bien nos hace un llamado a amarles, a orar por ellos, a bendecirles, a buscar el bien de ellos. Nadie necesita gracia de Dios para odiar a su enemigo. Nadie necesita la gracia de Dios. Pero nosotros necesitamos la gracia de Dios porque esto es imposible para nosotros. Es imposible amar a nuestros enemigos, bendecirlos y orar por ellos. Lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 12, haciendo referencia a esto. Versículo 16 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otro mandamiento asociado a lo mismo. Sí, efectivamente, hay un día de venganza, pero no está en nuestras manos, no está en tus manos. El día de Jehová, el día del Señor, ese es el día de venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú no tienes que vengarte. Tú tienes que amar, bendecir, ayudar, hacer bien a quien te hace mal. Ese es el mandato del Señor para nosotros en medio de esto. No es incorrecto sentir el deseo de que se haga justicia. Amar y bendecir a nuestros enemigos no significa que no deseemos que de un momento, que al final suceda rápido esto de que termine la injusticia, de que termine el dolor. Cuando vemos los abortos o la cantidad de niños que mueren o la cantidad de maldad, cómo aumenta la maldad en medio de nuestra nación, cuando vemos niños, lo que hablaba el pastor el día domingo, niños pequeños siendo sometidos a procesos de cambio de sexo. Hermano, son atrocidades que nos airan, que provocan rabia dentro de nosotros y deseo de que la justicia venga pronto.
No está mal sentir el deseo de que Dios venga y haga justicia pronto. De hecho, en el libro de Apocalipsis, los martirizados claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? No está mal sentir ese deseo. De hecho, cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, venga tu reino, lo que estamos diciendo es que el Señor venga y juzgue. O una de las cosas que estamos diciendo es que el Señor venga y juzgue a las naciones. Que venga tu reino, Señor, que venga tu reino. Y por último, debemos entender que Dios es justo y que Dios retribuirá según las obras. Que Dios salva a quien quiere y solo escondidos en Cristo es que podemos tener esperanza en ese día de Jehová. Dios es soberano, Dios escoge, Dios salva a quien quiere y como Él quiere en los tiempos que Él desea. Debemos comprender que nuestra salvación, y repito lo que dije al inicio, está asociado a que alguien pagó por el juicio que nosotros merecíamos. Alguien recibió el juicio. No, con usted y conmigo, Dios no está cometiendo injusticia. Dios fue justo al perdonarnos, porque el castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía, lo recibió nuestro Salvador Jesucristo. Eso es, hermanos, lo que este libro nos enseña. Esperanza futura, esperanza de un día del juicio. Dejar la venganza en las manos del Señor. Él hará con los Edom que tengamos nosotros. Él hará en su tiempo y conforme a su voluntad con aquellos, pero nosotros debemos orar por ellos, que el Señor los salve, que el Señor les dé arrepentimiento, que el Señor los atraiga a Él. Esa es la oración constante que debemos hacer por aquellos que buscan nuestro mal. Y eso, hermanos, creo que es el mensaje que Abdías nos deja a nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, te damos esta tarde, noche. Te agradecemos por, Señor, tu bondad, tu misericordia infinita, Señor. Sabemos que si no fuera por tu gracia, tu misericordia, nosotros estaríamos en el lugar de las naciones que tú juzgarás un día. Nosotros estaríamos allí, Señor, siendo destruidos, siendo castigados eternamente, siendo llevados al infierno por la eternidad. Sabemos que tú eres un Dios santo, eres un Dios justo, Señor, que no puedes tener comunión con la maldad y que tú no puedes, Señor, dejar como inocente al que realmente es culpable. Señor, te agradecemos por tus atributos y te agradecemos también por el atributo de la misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Ayuda a que este libro, Señor, nos recuerde constantemente, Señor, que tú eres un Dios que ha prometido, Señor, que ha prometido grandes promesas a su pueblo, que un día volverá a nuestro Salvador Jesucristo, que un día vendrá en las nubes y que todo ojo le verá, Señor, y que un día estaremos con Él para siempre. Ayúdanos a aferrarnos a esas promesas de la segunda venida de nuestro Salvador. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a la promesa de que un día ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más injusticia, no habrá más pecado, Señor, y habitaremos contigo para siempre. Ayúdanos a anhelar ese día, Señor, y a vivir en este mundo conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.